Buenos días, estamos en la cuarta entrega de Argentina, un Work in Progress, con el maravilloso Alejandro Gómez. Hola Ale, ¿cómo vas? Hola Karina, buen día, ¿qué tal? Perfecto. Che, bueno, habíamos quedado, habíamos terminado los conflictos y avanzábamos sobre un territorio ya más constituido, unificado, con un presidente que es Mitre. Una situación internacional complicada y una situación nacional nueva, prometedora, ¿no? Sí, en 1862 empieza como una nueva etapa. Yo diría, hay como la primera etapa hasta 1853, que se sanciona la Constitución, o 1852, ahí tenemos 10 años de Buenos Aires separada de la Confederación, con la Constitución Nacional ya sancionada, con Urquiza presidente, pero sin Buenos Aires. Ese tema se termina resolviendo en la batalla de Pavón de 1861. Buenos Aires se incorpora y hay que elegir un nuevo presidente que es Mitre, ¿no? Y ahí empieza esta nueva etapa. Yo pondría hasta 1880, ¿no? Estas cosas siempre son según quién la mira y dónde quiere hacer más hincapié, pero Exacto, y depende de los parámetros. exacto, 1862, 1880 marca un periodo que también, como muchos de la Argentina, empieza con una batalla, con un conflicto bélico y termina con otro, ¿no? La batalla de Pavón y la revolución del 80 o el levantamiento de Buenos Aires, etcétera, como quizás lo mencionemos al final de esta charla. Eh, entonces ahí tenemos lo que son conocidos como los tres presidentes fundadores: Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ¿no? 6 años cada uno: 1862, 1868 Mitre, 1868, 74 Sarmiento y 74-80 Avellaneda. Eh, un presidente de Buenos Aires y ya luego empiezan los presidentes de las provincias, ¿no? Todo este debate de la nacionalización de la Argentina, digamos, ¿no? Que deje de ser algo dependiente de Buenos Aires, se va a ir dando lentamente. Mitre aseguró, por lo menos provisionalmente, que Buenos Aires se iba a integrar al resto de la nación e iba a permitir que las autoridades nacionales residan en la ciudad de Buenos Aires. Este gran debate de siempre y la nacionalización de la aduana, ¿sí? La ley de compromiso hacía que regularmente la legislatura de Buenos Aires autorizara nuevamente a las autoridades a convivir. Y entonces se daba esta situación, que es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la nación vivían en la misma ciudad, ¿no? Lo mismo que el Congreso Nacional y la legislatura de Buenos Aires, de Bueno, la de provincia. esa época viene esta maldición de que los gobernadores de la provincia de Buenos Aires no llegan a presidente. Esta Sí, más o menos maldición que ahí, ya casi al final, porque Mitre era el gobernador y llega a ser presidente, y ya después esto nunca más. no vuelve a suceder, porque por lo general los gobernadores de Buenos Aires creen que el salto normal es hacia la presidencia, y por distintos motivos que vamos a ir viendo, esto no sucede, y parecería que ahí empieza esa maldición. Entonces Mitre asume como presidente con ideas renovadoras, apoya la Constitución, las ideas, si bien con Alberti tienen sus sí y sus no, pero desde el punto de vista ideológico casi no lo tienen. Eh, y empieza el camino de la promoción del el comercio, la apertura al comercio mundial, el fomento de la inmigración, de las colonias agrícolas, el fomento del ferrocarril. De hecho, la ley del ferrocarril es una ley que se sanciona durante la presidencia de Mitre en 1865. Es una ley muy beneficiosa para el fomento de los ferrocarriles, donde se garantizan
una ganancia mínima del 7% del capital, por ejemplo, ¿no? Porque, y otra vez, volvemos al tema, a veces un tema un poco de la actualidad, dice, bueno, los liberales de aquella época, etcétera, sí, eran muy liberales, pero un ultraliberal de hoy diría, bueno, ¿cómo va a ser una ley que garantiza una ganancia mínima sobre la inversión? ¿Sí? Bueno, eso en principio no sería muy liberal, pero siempre lo que hay que ver es, bueno, ¿cuál era el contexto? ¿Cómo se hacía para que un país que recién se estaba organizando viniera gente a invertir en algo que luego no es, viste, que vos invertís en algo y si no va bien te vas? Hay Acá vos varias tenés un cosas costo ahí. hundido. Vos Tenés, construís el claro, nadie, ferrocarril, nadie, nadie agarra y dice ahora me lo llevo. no te lo puedes llevar. Y aunque te lo pudieras llevar, el costo de llevártelo sería mucho más grande que el de dejarlo, ¿viste? No, y además Entonces, atraer la idea. A ver, pensemos que estamos hablando de uno de los territorios más gigantes del mundo. Tenían que, para pensar el país, solamente tenían que pensar la comunicación, si no estaban fritos. sí, La si no información. había este desarrollo de ferrocarril, o como decía Sarmiento, el camino de fierro, que él era uno de los grandes impulsores del ferrocarril, ya cuando siendo diputado de Buenos Aires, cuando Buenos Aires está separada de la Confederación, Sarmiento es uno de los diputados de Buenos Aires. Y él ahí hace un alegato muy interesante con respecto al ferrocarril que, por ejemplo, podría aplicar hoy a casi cualquier empresa del Estado de la Argentina, ¿no? Porque había un debate ahí que era cuánto le vamos a cobrar a los ingleses por las tierras que iban a usar para hacer el ferrocarril. Porque el tema, lógicamente había algunos que decían, bueno, los ingleses van a hacer negocio con esto, van a ganar dinero. Y Sarmiento les dice, miren, no, el problema no es cuánto van a ganar ellos, sino cuánto vamos a ganar nosotros. Regalémosle la tierra, porque vamos a ganar mucho más por lo que va a generar eso que por lo que vamos a poder venderle la tierra para que construyan el ferrocarril. Y mientras se la queremos vender y no se la queremos vender, pasa el tiempo y no hacemos nada. ¿Sí? Y de alguna manera esa idea de Sarmiento está plasmada en la ley MIT, porque por decir dos palabras nada más de esto, básicamente que decía que se otorgaba una concesión por 40 años del terreno que se iba a utilizar, que el ferrocarril podía cruzar por cualquier lado, si pasaba por el medio de un campo, podía pasar sin problema, obviamente, que además al dueño del campo eso le convenía porque se lo recontravalorizaba, y se le daba 5,5 kilómetros a cada lado de la vía de tierras al ferrocarril, que ese fue uno de los grandes negocios del ferrocarril, alquilar esa tierra para la agricultura, la ganadería, lo que fuere. ¿Sí? Y además, entre otras cosas, se decía, bueno, se les garantiza un 7% de beneficio sobre una inversión hecha de hasta 6.400 libras por cada milla construida. ¿Viste? No era que vos podías decir, bueno, yo construí una milla y me sale 100.000 libras, no. Hasta 6.400 libras. Sobre eso, si vos hacías un ferrocarril de 10 millas, que eran 16 kilómetros, se suponía que ibas a sacar el 7% de hasta 64.000 libras. Si ganabas, si no llegabas a ese número, el gobierno te daba lo que faltaba. Si en 3 años seguidos vos superabas ese número, el gobierno te pedía que le devuelvas lo que ya te había dado. Bueno, obviamente esto terminó generando corrupción, engaño, ¿viste? Porque el tipo venía nunca ganaban, obviamente, y siempre cobraban la garantía. Y quien tenía que auditar eso, obviamente, estaba entongado con los ferrocarriles y, viste, vamos y vamos. Eso estalla fuertemente en 1890. Con la crisis de 1890, en la presidencia de Juárez Selman, bueno, se cancelan estas garantías, etcétera. Bueno, ahí hubo ese negociado. Ese Ahora, negociado, ¿cómo se establecía? Perdón, me meto en un tema que quizás no nos íbamos a meter, pero el mecanismo lo entiendo, eh, la vivada la entiendo. ¿Quiénes salieron beneficiados con eso? ¿Cómo se estructuró la corrupción esa? bueno, las compañías
están ganando dinero y a su vez cobran la garantía, ¿no? Ahí hay un beneficio. Y por otro lado, los auditores cobran por parte de las compañías, le dicen, mira, decí que acá no se está ganando tanto para poder cobrar la garantía y vos te llevas... O sea, la auditoría del Estado era la que no... Sí, porque claro, ahí hay quienes son, digamos, hay inversores, porque las compañías de ferrocarril, ¿cómo se hace? Se te otorga una licencia para construir, no sé, quizás uno de los más famosos, Central Córdoba, ¿viste? De Rosario a Córdoba. Ganaste, conseguiste ese permiso. Contra todo eso, Alberdi escribe libros y libros denunciando esto de Europa, etc. Entonces, vos conseguís eso, ese tramo del ferrocarril. Vas a Inglaterra, por lo general en Inglaterra, armás la compañía y buscás suscripción de gente que ponga dinero para armar eso. Conseguís el capital, empezás a armar el ferrocarril, lo pones a funcionar, cada 3, 4 años empieza a funcionar. Tramos. Bueno, y entonces el ferrocarril empieza a ganar dinero y esas ganancias son dividendos que se pagan a los accionistas. ¿Sí? Y si gana mucho dinero, obviamente suben las acciones, etc. Bueno, ahí está el negocio puro del ferrocarril. El negocio pero blanco. Si encima, claro, pues encima yo le puedo agregar que no gano dinero y me pagan, y eventualmente ahí parte del negocio también es no para los accionistas generales, sino para los que dirigen la compañía, porque los tipos están ganando dinero que no declaran, entonces no tienen que pagar dividendo a sus accionistas y además cobran la garantía. Digamos, eso existió. Y según las épocas, más generalizado o menos generalizado. Ahora, lo que está atrás de eso es que el ferrocarril creció de 500 kilómetros que había antes de la ley, o sea, 700 kilómetros construidos antes de 1865, se llegan a 30.000 kilómetros en 1915, ¿no? Digamos, se multiplica al infinito, y la cantidad de toneladas transportadas, lo mismo. Entonces, es decir... y los beneficios locales en relación a los habitantes, a hacer nuevos pueblos, nuevas ciudades, que esto prospere, o sea, la inmensa cantidad de beneficios, cuando se habla de esto, por eso quería aclararlo, cuando se habla de lo malo o la corrupción o lo que fuera alrededor del ferrocarril, es ínfimo respecto de lo que produjo el avance del ferrocarril en ese periodo que estamos analizando. Salvando la distancia es lo que decía Sarmiento, ¿viste? Bueno, se la regalamos la tierra, pero nos va a generar muchísima más ganancia, ¿no? Y una cosa que a mí me gusta hacer siempre, y trato de hacerlo en estas charlas, es decir, mira, que el tema del ferrocarril haya sido clave, fundamental y extraordinario en la Argentina, no quita que no haya habido estas cuestiones, estas corruptelas. Claro, no le quita valor. Claro, no es un tema están los que personalizado. solamente hablan de la corruptela y están los que, viste, dicen, no, esto fue impoluto, ¿no? Y en política yo creo que no hay nada impoluto, ¿no? Por el solo hecho de estar metido porque la esencia de la política es La acción humana, compleja. Ale, la acción humana no es impoluta. También. Bueno, entonces, el tema del ferrocarril va a ser clave en todo el desarrollo de la Argentina, digamos, hasta mediados de los años 20, comienzo de los 30, por algo que después va a cambiar. Pero, ¿cuándo empieza esto? Mitre da esta ley que luego, curiosamente, su hijo, o uno de sus hijos, Emilio Mitre, va a modificar en 1907, y entonces ya va a sacar la garantía, va a empezar con el control de tarifas, de lo que pueden, porque aparte las tarifas eran libres, los ferrocarriles cobraban lo que querían, y claro, en la Argentina era muy estacional el uso del ferrocarril, porque era de carga. Entonces, claro, vos fijate que la garantía se pagaba por kilómetro construido, no por cantidad de vagones. Entonces el incentivo estaba en construir kilómetros y no poner mucho material rodante. Total, cuando llegaba la época que vos tenías que subir o el ganado o los granos, sí o sí al tren para que vaya al barco,
Todos los tipos te La decían, no escasez vale de 10, vale vagones, 100. claro. Tengo 20 vagones y entonces vale 100 ahora. Entonces, esas eran las quejas de las bolsas de comercio y todo, ¿no? Entonces, se empiezan a poner, o subían demasiado la tarifa, ¿viste? No sé, en enero valía 20 y en julio cuando había que cargar valía 200. Entonces, ¿viste? No, mirá, no puede ser así, en fin. Una serie de cambios que se dan con la ley, y entonces decía, las compañías que se adaptan a esta nueva reforma tienen 40 años más de concesión. Y bueno, todas se pasaron. ¿Por qué? Porque el negocio ya era extraordinario, o sea, no necesitaban ni la garantía, o sea, el país había pasado de 2 millones de habitantes a la misma fecha, en 1865, a 10 millones, a 8 millones en 1915. O sea, se había cuadruplicado la cantidad. Es importante para el futuro recordar este censo del que estás hablando, Ale, Sí. porque como se Pero habla de solamente, genocidio, de movilizaciones y demás, o sea, cuando se habla de la gente, del pueblo, demás, en este periodo, se habla como, como si tuviéramos los 45 millones y no. Para todos los casos y en todos los sentidos hay que entender que Argentina estaba vacía para esta época. sí, bueno, es el desierto del que habla Sarmiento, del que habla Alberdi, del que hablan todos. Es un país deshabitado, ¿no? Pero solo una cosa más con respecto al ferrocarril, seguramente en otra charla volveremos, pero esta ley de 1907, que extiende las concesiones 40 años más, la mayoría, había 4 grandes compañías ya en esa época, llegaron a haber 10, había compañías de 200 kilómetros, de 100 kilómetros, en fin, se fueron unificando y en 1907 entonces se le da 40 años más. ¿Cuándo vencían las concesiones? 40 años más después de 1907. 1947, que cuando Perón va y las compra, pudiendo no haberlas comprado, ¿no? Todo ese circo que se armó, ¿no? Interesante, pero a eso vamos a volver, ya no sabemos en qué sesión, ¿no? Porque esto es controlado, pero... Sí, para explicar entonces, que cada vez que decimos que vamos a hacer una, hacemos 3 de una. claro, Pero bueno, entonces estamos con ahí Mitre está, ahí y está Mitre como presidente. Ese mismo año estalla la guerra de la Triple Alianza. Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. Como la mayoría de las guerras. Vos sabés el día que empieza, no sabés el día que termina. Pensaban que esto terminaba pronto y duró 5 años. O sea, fue un tiempo perdido desde el punto de vista económico, ni hablar de las muertes y del costo humano, etcétera, pero la Argentina ahí retrasó el progreso porque todo en función de la guerra principalmente, ¿no? Mitre sí, tuvo que ir a luchar. o sea, a ver, se trató de un espacio de volver a Argentina, que como vos bien decías en el anterior, y supongo que lo vamos a tratar ahora, que era un atractivo, digamos, para el proceso migratorio mundial. Bueno, al estar en una guerra tan enorme, no era atractivo ni para la inversión, ni para el desarrollo, ni para la migración, ni para nada. Yo sé que me gustan tanto las batallas, pero un cortito sobre por qué Argentina queda atrapada, bueno, estoy usando estas palabras, las pongo como mías, atrapada en esa contienda, y qué significó la guerra de la Triple Alianza, para la región sobre todo, ¿no? Esta guerra empieza como una devolución de favores, entre comillas, de Mitre a los miembros del Partido Colorado de Uruguay. Recordemos que cuando se da el tema de Rosas, muchos argentinos emigran a Uruguay. Y ahí estaba gobernando el Partido Colorado. Y los reciben a Mitre, Valverdi y compañía. Ahí. Y Rosas está apoyando al Partido Blanco. ¿Sí? Ahí está esa situación. Ahora, en este momento en el que Mitre es presidente, y para ser súper sencillo, algo mucho más, muy complejo, pero siempre la idea acá es que ustedes vayan a leer lo que les interesa, inclusive... Para eso ponemos tantos libros en los videos. Tal cual, o disputen lo que estamos diciendo, decir, no, mirá, lo había escuchado de otra manera, esto es distinto, etcétera.
En fin. Entonces, cuando Mitre es presidente, los del Partido Colorado, que en su momento le dieron cabida a él y sus correligionarios en Uruguay, escapados de Rosas, ahora están en la situación contraria en Uruguay. Está gobernando el Partido Blanco y los colorados están queriendo sacarlos de ahí. Entonces se están armando en Entre Ríos para ingresar al Partido Colorado, se está armando en Entre Ríos para ingresar a Uruguay y enfrentarse con las autoridades que son del Partido Blanco. El presidente de Uruguay, que no recuerdo el nombre, se queja ante Mitre. Mitre dice, yo no estoy haciendo nada, yo no me meto en esto, no tengo nada que ver, pero miraba para otro lado, Mitre. Y el presidente de Paraguay dice, no se puede tolerar esto, no se puede mirar para otro lado, etcétera. Yo quiero ir a defender al presidente blanco de Uruguay, pero para el presidente de Paraguay con sus tropas vaya a defender Uruguay tenía que pasar por Argentina. Pide permiso a Mitre, que obviamente no le da el permiso, igual se manda. Entonces invade Corrientes, invade la Argentina, y a su vez Paraguay tenía... Eso te iba a decir, ¿cuáles eran los intereses de Paraguay en ese momento? ¿Por qué? Paraguay se quería levantar como una especie de árbitro en la región, en el medio de, sobre todo, Brasil y Argentina, los dos gigantes, ¿no? Y tenía problemas limítrofes con Brasil y con Argentina. Claro. En el sur con Argentina, en el norte con Brasil. Porque mirándolo, obviamente ahora y con el diario del lunes de unos siglos después, lo que decís es, ¿cómo se embarcó Paraguay en esto? Es suicida. Bueno, pero lo que pasa es que había... Quizás no contaba también, digamos, como que se iba a generar una alianza, pero de todos obviamente, modos... yo no soy especialista en esto. Hay una obra que hace poco publicó Miguel Ángel de Marco de la Academia de la Historia sobre la guerra del Paraguay, etcétera. Yo no la leí, pero ahí supongo que está con lujo de detalle porque son cientos y cientos de páginas. Paraguay era algo mucho más importante antes de la guerra que después de la guerra. Entonces quizás la sobreestimación o el cálculo de no se van a meter, o yo me enfrento con Argentina, no con Argentina y con Brasil. El tema con Brasil fue que tenían ese problema. El gobernador de Mato Grosso, para llegar a su territorio, ahí al norte de Paraguay, debía tomar un barco e ir por el río Paraná. No se atravesaba del Atlántico porque eso era todo selva impenetrable, etc. Bueno, y en una de esas disputas lo terminan demorando, deteniendo ahí al gobernador. Y esto lleva al conflicto diplomático con Brasil, porque si además ellos se ponían así en controladores, aislaban esa parte de Brasil. Bueno, entonces la Argentina y Brasil hacen un acuerdo secreto antes de la guerra, donde se establece que, bueno, vamos a la guerra, cuando termina la guerra, Paraguay va a pagar todo, y además nos vamos a dividir el territorio de Paraguay, así Paraguay va a quedarle, no sé, un cuarto, un 30% de su territorio. Cuando estalla, entonces empieza el conflicto en 1865, obviamente que una vez que pasa eso, el tema de Uruguay se resuelve rápidamente, es decir, los colorados toman el control del gobierno y como una especie de agradecimiento se incorporan a la Triple Alianza, por eso es la guerra de la Triple Alianza, pero Uruguay casi no participa. La guerra se demora 5 años porque los paraguayos resisten, ¿no? Resisten. Y bueno. Para pasarlo a la contemporaneidad teníamos mucho aguante. Sinceramente, que hayan resistido con la tragedia y lo diezmado que quedaron, es impresionante el tiempo que resistieron, el tiempo que duró. Creo que pierden 2/3 de la población masculina. Sí. ¿Sí? Resisten, hay saqueos en Asunción cuando llegan, bueno, todos los crímenes que generan la guerra, ¿no? Muchos asocian el libro de Alberdi, El crimen de la guerra, con esta guerra. Alberdi fue muy crítico, pero no está escrito para eso, precisamente el ensayo de él. Pero bueno, la guerra dura hasta 1870.
Esto retrasa porque mucho dinero se usa. Por ejemplo, hay un gran empréstito en 1870 que llega a la Argentina y es para pagar gran parte los gastos de la guerra, ¿no? La guerra sí reactiva, por ejemplo, mucho la economía de Corrientes y esa zona, porque ahí están los ejércitos, el gobierno gastando dinero. Cuando hay guerras también, obviamente, hay sectores que están beneficiados, ¿no? Sobre todo son los proveedores de los ejércitos donde no se lucha la guerra. Por eso también hay intereses a favor de la guerra. Ahora, bueno, Mitre, parte de su presidencia la pasa luchando en la guerra, ¿no? Y muere uno de sus hijos, muere uno de los hijos de De Sarmiento. Sarmiento, sí, sí. Y Mitre está en el frente. Bueno, en 1868 hay que elegir a un nuevo presidente. Y se busca ahora, el compromiso era que ya no sea alguien de Buenos Aires, pero tampoco alguien muy del interior. Y la persona que se termina decidiendo es Sarmiento, el candidato oficialista, que es el que va a ganar, ¿no? Ahora, Sarmiento en ese momento estaba de embajador en Estados Unidos, ¿no? Es la época donde él entra ya en un contacto había dejado la gobernación de San Juan para ir a ser embajador de la presidencia de Mitre, y estando allá le avisan que fue elegido presidente o que había muchas posibilidades de que su candidatura sea la que triunfa, entonces se vuelve, ¿no? Ya sabiendo casi que es presidente, y entonces es un hombre de las provincias, pero muy cercano a Buenos Aires, desde siempre, antirrosista, etcétera. Sí, muy cosmopolita, él se deslumbra mucho en su gestión como embajador, con la floreciente sociedad americana y se nutre de esas ideas, ¿no? Después las va a plasmar. Ahora, una cosa que te quiero preguntar y que me parece importante para que la gente lo entienda, ¿cómo eran las elecciones en ese momento? ¿Cómo eran las elecciones en el mundo? Porque si no, siempre de los mitos que después vamos a tratar, que vos estudiás y tratás de divulgar mucho, no está pero a mí me parece importante que es como que en todo el mundo funcionaba el voto universal y secreto y perfectamente articulado, y no, la idea del sufragio es una idea, del sufragio, digamos, de las democracias liberales, es una idea muy nuevita, poco Sí, afilada. ahí había, digamos, la idea de que la gente tiene derecho a votar a sus representantes es algo nuevo, ¿no? Que está ahí dando vueltas a partir de la Revolución Francesa, la Ilustración, a mediados del siglo XVIII en adelante. Primero se empieza a plantear esta cuestión. Bueno, ¿quién es el soberano? ¿De dónde viene la soberanía? ¿No? Este es el planteamiento, porque es interesante también cuando se habla de que los liberales son elitistas, o sea, estupideces que se dicen sin el menor conocimiento, ¿viste? La falta de... No, porque el liberalismo no está a favor del pueblo, ¿viste? Unas cosas... El año Cuando pasado, te... Ale, charlamos esto cuando hablamos de Locke y no me acuerdo si era el primero o el segundo video sobre Inglaterra, que vamos a poner el link porque empezamos a charlar sobre la filosofía del soberano y la idea Claro, liberal, y esto lo tratamos y viene de unos cuantos años atrás, ¿no? tal cual. Bueno, pero entonces se empieza a discutir esto. Bueno, ¿de dónde viene? Finalmente se dice, no, la soberanía es del pueblo, pero tiene que haber alguien que lo gobierne, ¿no? Y ahí John Locke dice, bueno, es un monarca que gobierna. Pero la función del monarca es proteger los derechos de los individuos. Y si no lo hace bien, la gente tiene derecho a rebelarse. Bueno, 1688, la Revolución Gloriosa. 100 años después, están los propios norteamericanos levantándose contra la corona por los Pasándole abusos en los factura. impuestos y tal. No tienen, no tienen representación en el Parlamento, no nos pueden cobrar impuestos y bla, bla. Viene la Revolución Francesa en 1789, lo mismo. ¿Viste qué pasa acá con esto? ¿Verdad? El sufragio. El sufragio es, ¿pueden votar todos? ¿Quiénes pueden votar? Todos los votos valen lo mismo. Todo ese es un debate que dura 150 años. Entonces, recién en 1900 se empieza a difundir la idea de que el sufragio es universal. O sea, que todos
tienen derecho a votar y que el voto de cada uno vale uno. Pero en estos de 1800 a 1900 hay mucho debate. Bueno, ¿quién puede votar? ¿El que paga impuestos? ¿El que tiene familia? El que, Los obviamente que varones. las mujeres no entraban, ¿no? Salvo honrosas excepciones que hablaban del voto femenino, pero el voto femenino no llegaba, de momento. Entonces, inclusive, mira, hay un tema que no está muy difundido, porque ya es más técnico, pero yo lo estudié cuando hacía mi tesis sobre Guatemala en su época, cuando en 1820, suponete, se empieza a hablar, bueno, que hay todo un tema en América Latina que es esto de, bueno, que los indios, después de la independencia no cambia mucho, no empiezan a votar, no votan, no se involucran en política y tal. Pero una de las cuestiones es que el voto era censitario. Censitario quiere decir que te censaban y de acuerdo... Tenés que estar registrado como habitante. Tenés que estar registrado. Y si estás registrado vas a pagar impuestos. Y entonces los tipos, viste, preferían no estar registrados, no votar. Ale, si me preguntan ahora si me sacan del padrón y no pago impuestos, no me alcanzan las manos para... Bueno, sí, porque también asumimos que la gente a la que votamos nosotros igual tampoco llega a ningún lado. Entonces, no me alcanza. Es una ganancia neta, viste, la nuestra. Pero, es el famoso win-win. Sería una ganancia ese. Mirá, sacame de la AFIP, de los registros de la AFIP, y no te voto nunca más, ¿viste? Claro, no te y te molestes. devuelvo todos los votos que voté antes. pero no cambia absolutamente nada, ¿no? Digamos, porque nuestros votos han sido marginales totalmente. Entonces, en ese momento, primero, yendo al punto, ¿cómo se votaba? Las candidaturas más o menos se cocinaban en partidos que no eran facciones, no eran partidos políticos como ahora, que de repente son más estables, etcétera. Iban cambiando de una elección a otra. Quizás en la actualidad se está empezando a aparecer eso, ¿no? Porque hay mucho más cambio, pero digamos, antes de 1900... Las coaliciones duran un periodo o dos con toda la fuerza. Antes del 2000, eran partidos, ¿viste? El partido intransigente, el partido socialista, el demócrata. Vos sabías cuál era el partido, cuál era la línea, y no se juntaban, o sea, iban cada uno a los votos que saquen. Bueno, antes de esto, básicamente, vos elegías, para el caso del presidente, vos elegías a electores, y esos electores iban a elegir al presidente, ¿sí? Un colegio electoral similar a lo que pasa en Estados Unidos. Y el elector puede votar al que quiera, no tiene que votar al que dijo que iba a votar. Y esto no tiene nada de malo, ¿no? Nada más que, bueno, es así. Entonces, votaba, con suerte, en una elección que iba mucha gente a votar, el 10% de los que podrían haber votado. Porque además, ¿dónde se votaba? En los atrios de las iglesias. Porque yo estaba registrado en el libro de nacimiento de la iglesia. Yo me bauticé y ahí está que yo soy tal y que tengo la edad para poder votar, que soy argentino. Recordemos que esto funciona así hasta Roca. Exacto, bueno, y funciona un poco más todavía, porque sí es cierto que Roca, en 1882, sanciona la ley del registro civil. Ese es un tema, ¿no?, fuerte que va a traer con la iglesia, etcétera. Entonces, las elecciones, la gente prácticamente no iba, porque además el voto era un voto cantado. Vos te parabas ahí y decías, yo voto por tal, yo voto por cual. Y también había tantos manejos que vos sabías que esto, viste, más o menos venía cocinado, ¿no? La gente no tenía esa tradición, esa costumbre de votar, porque por más, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el sufragio universal existía desde 1822, no se ejercía abierta, no era obligatorio, o sea, el tema era que te llevaban a votar cuando el patrón necesitaba ese número, pero si no, vos no te metías porque al ser un voto cantado te amigabas con uno y te enemistabas con otro, y bueno, son los inicios, esa es la formación, ese es el debate que se va a ir dando. Luego, sobre todo a partir de 1890, la Unión Cívica Radical. Entonces, es elegido Sarmiento. Llega Sarmiento
tiene que terminar la guerra. Sarmiento tiene la misma impronta, la misma visión que Mitre. Le va a tocar un momento complejo, si bien la Argentina está empezando, los ferrocarriles, él crea, bueno, viene con estas ideas de la educación, él ahí tenía un debate fuerte con Alberdi sobre la educación y la instrucción, ¿no? Alberdi decía que la educación se daba por las cosas y que la mejor educación iba a ser trabajando, haciendo cosas, estando con inmigrantes que trajeran sus ideas, el trasplante migratorio del que hablaba él. Y Sarmiento hablaba de la educación formal, de la lectura, sobre todo el insistir con el alfabetismo. Él había visto en Estados Unidos que el alfabetismo era clave, sobre todo para empezar a entender las nuevas industrias, las nuevas tecnologías, en fin. Yo creo que ambos tenían razón en lo suyo y de última se terminaron complementando perfectamente, ¿no? Sarmiento inauguró muchas escuelas. Vos tenés unas charlas sobre las cartas, el intercambio epistolar de Sarmiento y Alberdi, que es muy interesante, vamos a poner el link, porque me parece fundamental, estamos hablando de gente con una visión general similar, que se fuertemente intercambiaba puntos de vista, pero lo que tiene interesante es que no sacaban las patas del plato, o sea, el norte, el horizonte, era el mismo. El norte era el mismo porque ellos miraban el desarrollo, el progreso, y de repente, por ejemplo, Mitre, que quizás no es tan conocido por el tema de las ideas, tiene ahí un par de escritos que se llaman, por ejemplo, El Comercio o El Capital Inglés, etcétera, donde él dice, el comercio es la civilización, porque, y se adelanta a un libro que es muy, bueno, relativamente conocido ahora, que se llama The Rational Optimist, de Matt Ridley, que es un periodista, divulgador, etcétera, que él dice básicamente, bueno, las ideas tienen sexo, o sea que el intercambio de ideas genera nuevas ideas, promueve crecimiento, etcétera. Pero eso mismo lo está diciendo Mitre en un discurso que da en 1868, 70, se llama El Comercio, donde él dice, nosotros vamos a crecer abriéndonos al mundo porque cada vez que compramos algo, que nos conectamos con alguien, aprendemos de sus ideas, de su desarrollo, etc. Y él dice, nosotros no hemos tenido la gracia de poseer, no sé, minas de oro, minas de plata, etc. Pero sí hemos tenido la fortuna de tener el comercio, ¿no? Lo interesante de esto es que están mirando todo el tiempo a los países que progresan, ¿no? Y sobre todo están empezando a ver claramente Estados Unidos, pero no dejan de mirar a Europa. Y cuando miran a Europa, miran a la revolución industrial, ¿no? No están Claro, mirando eso te iba a a decir. Italia o a España en ese momento. No quiero alargar, para más o menos mantener la duración de estos videos, no quiero alargar con la presidencia de Sarmiento, que además para mí es muy, a ver, es muy paradigmática del país que pudimos ser, pero no quiero alargar con la presidencia de Sarmiento, sí quiero cerrar algunos aspectos de la presidencia de Mitre preguntándote, ¿cuál es el contexto histórico? ¿Qué es lo que están viendo ellos, este grupo de líderes políticos que son a la vez intelectuales de renombre y una gente con una sofisticación en el pensamiento muy, muy grande? ¿Y qué es lo que están viendo hacia afuera? ¿Qué es lo que están copiando? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? ¿En qué momento del desarrollo de la revolución estamos? ¿Qué es lo que están viendo en Estados Unidos? ¿Y qué es lo que están viendo para adentro? Sacando el tema de que es cierto, como decís, la presidencia de Mitre está cortada por la guerra, pero ¿qué es lo que está pasando adentro, no? Porque, a ver, los caudillos no es que desaparecen y se desmaterializan después de la unificación. Y con esto sí, Hay panorama cerramos y largamos la próxima con Sarmiento. hay dos o tres cuestiones. Una, desde el punto de vista externo, estamos en plena segunda revolución industrial. Exacto. Y Que sobre era que todo, el avance de una corriente de pensamiento que se conoce como el positivismo, ¿no?
el positivismo científico, sobre todo la idea del progreso indefinido. Y el progreso se logra a través de la ciencia, ¿no? En estos años Darwin está escribiendo El origen de las especies, está publicando, si no me equivoco, en 1856, por ahí. Y entonces el avance de la ciencia, la creencia de que toda la explicación te la puede dar la ciencia, las ciencias exactas, ¿no? Sí, sí. Ahí inclusive es cuando la economía en algún momento va a entrar, y las ciencias sociales en general, en ese complejo de inferioridad, de decir, necesitamos darle más rigurosidad, y entonces empiezan a meterle números, la economía pasa a meterle matemática por todos lados, esto sobre todo desde una visión de la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Y las otras ciencias, ¿viste? Porque, claro, en las ciencias exactas vos podés estar haciendo experimentos, entonces en la historia, en las ciencias sociales es difícil experimentar, y entonces como que quedás debilitado ante la dureza y la rigurosidad de las otras ciencias, pero bueno, es ese contexto en el que se da esta idea además de la medición, de la exactitud, empieza el desarrollo de la estadística, se empiezan a crear los censos ya más significativos. Todo hay que medirlo, ¿viste? Y el número es el que te da la certeza de las cosas y el progreso. Y claro, esto va a entrar, y la Argentina de Roca va a ser el punto central de esto, va a entrar en conflicto con la Iglesia, no solamente en la Argentina, sino a nivel En el mundial. mundo, El tema exactamente. el evolucionismo versus el creacionismo, ¿no? Las ideas estas de la creación, etc. Hay un artículo que yo leí hace muchísimos años en una de las revistas Todos Historia, la famosa revista, que se llama Sarmiento Spenceriano, ¿no? De la influencia de Spencer en Sarmiento y las ideas positivistas que Sarmiento trajo a la Argentina, ¿no? Entonces, ese es el contexto mundial, ¿no? La revolución industrial, la idea de progreso, ¿no? Permanente, y de la importancia de la ciencia. Y Sarmiento es quizás el de los grandes promotores de todo eso. Y cuando termina su presidencia, cuando termina la presidencia Sarmiento, luego por un año la presidencia Roca pasa a ser como así el ministro de escuelas públicas o algo así, o inspector de escuelas públicas. El tipo no tuvo problema, ¿viste? De ser presidente a ser inspector de escuelas. No, eso es alucinante. Eso el tipo siguió. Después, obviamente, se pelea con Roca porque se peleaba con todos y renunció, ¿no? Obviamente. Pero además, un tipo que había viajado como pocos, ¿no? Y por los lugares donde tenía que haber viajado. Y a nivel interno, y aquí nos quedan 3 minutos y cerramos, pero a nivel interno pasa esto que vos decís. Finalmente, el poder central empieza a estar fuerte, y especialmente con Sarmiento. ¿Por qué? Porque Mitre entonces tiene que estar destinando 3 años de su presidencia a la guerra, y Sarmiento 2. Pero entonces, una vez que hay un presidente de la nación, los caudillos en las provincias no están tan contentos de obedecer a otro, sea sanjuanino, y menos que está en Buenos Aires, ¿no? Por eso Sarmiento va a ser uno de los que más intervenciones federales lleva adelante, junto con Perón y con Hipólito Yrigoyen, son los que más intervenciones federales llevan a la provincia, donde básicamente la intervención federal termina en una nueva elección donde triunfa el candidato oficialista, ¿no? Pero entonces ahí sí, hay como la última etapa de enfrentamiento contra los caudillos que se resisten a la autoridad central, ¿no? Y entonces ese es el problema que está por resolverse, uno de los temas en el interior. Todavía el ferrocarril, porque el ferrocarril lo demás lo que va a hacer es dar mucha más presencia al gobierno nacional, la posibilidad de transportar tropas rápidamente de un lugar al otro, pero bueno, eso requiere más tiempo. Entonces, la ley va a llevar apenas 10 años, el que lo termina aprovechando bien va a ser Roca luego, ¿no? Pero por eso habla de presidentes fundadores, los que establecen los parámetros, se están creando las leyes nacionales, los códigos, ¿sí? Y entonces, y ya una autoridad presente, ¿no? El presidente, porque además
lo que permitió la guerra fue la profesionalización del ejército. Esta guerra del Paraguay le dio un entrenamiento y la adquisición de nuevas armas. Junto con el ferrocarril viene el telégrafo, ¿no? Y eso es clave para el gobierno nacional. El desarrollo de las comunicaciones también hace que la centralidad cobre una presencia. Fuerza. Claro, claro. O sea, Fuerza. el monopolio de los ejércitos regionales, locales, y la comunicación local pierde enormemente. Pierde. Las resistencias sí, son lógicas. Hacer frente a un ejército más profesional, mejor armado, con una movilidad y con unas comunicaciones más desarrolladas. Finalmente, pues vos fíjate que este es un tema interesante que pocas veces se menciona, que la Constitución de 1853 reserva el correo para el gobierno nacional. El artículo 4, ahí hay un tema interesante que yo no lo estudié a fondo, de por qué. Bueno, pero ahí hay una explicación, es el manejo de la correspondencia, es de las comunicaciones, finalmente. Es como tener el control de claro. Es tener el control de la internet, el control de la televisión, el control de la radio, todo. Es como si fueras Zuckerberg en la época de la juntos. Constitución son las cartas. Claro. La comunicación son las cartas. Exactamente. Entonces, y el telégrafo. Y eso dice ahí el artículo 4, y, bueno, obviamente sigue estando. Es lo que en determinado momento, cuando se hacen una de estas leyes y tal, te lo argumentan, te dicen, mira, está ahí. Y estos liberales que vos tanto amás, pusieron como monopolio del Estado eso. ¿Viste? Bueno, y esa es la situación en la que estamos ahí. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar entonces aquí, porque en el próximo nos metemos de lleno con el mundo y la Argentina, que le toca gobernar al queridísimo Sarmiento. Muchas gracias, Ale, por este capítulo maravilloso y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.